Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Espero en Dios que estén todos bien en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Hoy vamos a analizar el capítulo 10 con la ayuda de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a recapitular un poquito de lo que veníamos haciendo, porque el capítulo 10 es una continuación del 9. Se recuerdan que el apóstol Pablo nos empieza a hablar cómo Dios eligió al pueblo de Israel, y es un pueblo muy amado, especial para el Señor, porque era a quien Él entregó los pactos. Se recuerdan las promesas, los patriarcas, y de quien venía nuestro Señor Jesucristo. Incluso el apóstol Pablo deseó ser maldición por causa de que el pueblo de Israel fuera salvo, ¿verdad? Y en el capítulo 10 inicialmente vemos nuevamente al apóstol Pablo con ese deseo ardiente en su corazón por el pueblo de Israel. Porque, como les dije la vez pasada, el amor de Dios estaba manifestado al 100% en la vida del apóstol Pablo. Y él dice que su deseo por Israel y su oración a Dios por ellos es por su salvación. Y es algo que debe de existir en todo hijo de Dios, en todo aquel que cree, el tener ese profundo anhelo, ese profundo deseo en nuestras oraciones por aquellos que aún no han sido salvos, por aquellos que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hijos o nuestros esposos o esposas. Tenemos que imitar eso, porque eso no debe de aprenderse, debe de ser natural en nosotros, puesto que Cristo mora en nuestras vidas. De ser intercesores por la salvación, porque muchas veces pedimos: Señor, yo te pido que mi hijo sea próspero, yo te pido que mi hijo le vaya bien en la vida, y pedimos muchas cosas. Eso no es malo, está bien que lo pida, pero lo más importante, mi amado hermano, y por lo que debemos de suplicar, rogar, gemir, es por la salvación, porque es lo más grandioso que le puede suceder a cualquier ser humano, el ser salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Él. El apóstol Pablo sabe y le consta, volviendo a los israelitas, que es un pueblo que tiene celo de Dios. A él le consta que el pueblo de Israel ama a Dios y su deseo es agradarle. Pero el problema es que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento de Dios, ¿verdad? Y por ese mismo desconocimiento que tienen de los propósitos y de la voluntad de Dios, desconocen la justicia de Dios. Por eso procuran establecer su propia justicia y son fieles, son aferrados a su propia justicia. Tristemente, no a la justicia de Dios, sino a la justicia humana. Y ustedes saben que todo lo que no procede de Dios no es de Dios, ¿verdad? Por eso no pudieron someterse a la justicia de Dios, ni entendieron, ¿verdad? Eso es lo triste. No entendieron que Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Nadie puede cumplir la ley. Y Jesús venía a cumplir la ley primeramente por los israelitas, porque a ellos vino, y después a todo el mundo, ¿verdad? A cumplir para que todos fuésemos salvos, justificados a través de Cristo, porque a través de la ley fue imposible o era imposible. Nunca nadie iba a poder ser justificado por la ley, porque de alguna u otra manera iba a fallar. Entonces ya era transgresor de la ley. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? Pero antes de eso, quiero decirles cuál fue el problema de Israel, que no pudo conocer ni entender la justicia de Dios.
¿Saben por qué? Porque no quiso escuchar. Israel no quiso oír a Dios. No, nosotros ya sabemos qué hacer, no me tienes que decir nada, nosotros lo vamos a hacer. Ahí está. No escucharon a Dios y Dios le habló todo el tiempo a Israel por medio de sus profetas.